Pues ahora entonces seguimos con nuestra primera jornada y continuamos con la segunda charla que tenemos aquí y es un placer presentaros ahora a Macarena Daer-Gaufin. Pues, subimos al escenario aquí. Hola Macarena. Bueno, Macarena es UX UI Product Designer en Red Your Body, que es una app líder para el seguimiento del ciclo menstrual, avalada por educadores y centros de fertilidad y reconocida por su alto nivel de personalización y enfoque en salud reproductiva. Macarena se especializa entonces en el diseño end-to-end. No sé si Macarena está ahí ahora, ¿vale? Macarena, hola. Macarena se especializa entonces en el diseño end-to-end con metodologías de design thinking y enfoque estratégico, acompañando productos digitales desde la idea inicial hasta su implementación, con desarrollo, integrando creatividad, empatía y tecnología en cada etapa. Hoy nos compartirá su charla titulada en Design Thinking en Acción, crear con empatía, diseñar con impacto. Nos explicará entonces cómo el Design Thinking ofrece un marco sólido para crear productos significativos, destacando la importancia de entender profundamente las necesidades de las personas para diseñar soluciones relevantes, efectivas y humanas. Hola a todos de nuevo, bueno, gracias por estar de nuevo aquí y por la paciencia. Bueno, problemas del directo, ¿no? Que tuvimos algunas fallas, pero nada, acá estamos de nuevo. Vamos a volver a hacer la presentación desde el inicio para que después la puedan ver sin cortes y sin interferencias. Y eso, muchas gracias por estar aquí y por toda la gestión y el aguante. Bueno, y vamos a empezar, vamos directo a la presentación. Y nada, de nuevo les comparto un poco la agenda. Para la sesión voy a hacer una pequeña introducción sobre mí. Luego voy a comentar qué es Read Your Body y mi rol como Product Designer dentro de este proyecto y del equipo. Y luego, bueno, paso a hacer una pequeña introducción sobre Design Thinking y les comentaré las 5 fases de este proceso, con algunos ejemplos que preparé y ejemplos reales del proyecto de Read Your Body. Finalmente hago la conclusión final y dejamos las preguntas y respuestas para que las envíen o por correo electrónico o nos pueden contactar por LinkedIn o con el equipo de GoApps y hacemos ahí todas las preguntas que tengan. Y también continuaré con los equipos, con cada equipo de este proyecto para hacer un seguimiento más personalizado. Bien. Sobre mí, aquí, bueno, comentaba, ¿no? al inicio que soy diseñadora a grandes rasgos. Me gusta decir simplemente que soy diseñadora porque, bueno, el diseño me atraviesa en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Pero bueno, si vamos un poco más a específicos, soy diseñadora industrial de formación, soy diseñadora gráfica autodidacta y hace 6 años más o menos que me dedico a lo que es diseño de productos digitales. Ahí en LinkedIn está toda la descripción más detallada, pero bueno, me gusta decir simplemente eso, ¿no? Que soy diseñadora, porque el diseño es algo que abarca, la verdad, que no solo mi vida profesional, sino mi vida personal también. ¿Y qué es el diseño, no? ¿Qué es diseñar para mí? Y acá hay una frase que la verdad lo resume muy bien. Y para mí diseñar es eso, ¿no? Es anticipar necesidades, resolver problemas y crear sentido, tanto en lo digital como en lo cotidiano, como en el día a día, ¿no? Bien. Bueno, pasamos a ver qué es Read Your Body y mi rol como Product Designer en este proyecto. Read Your Body tiene una misión muy clara, ¿no? Que es brindar a las personas las herramientas, la información y el apoyo necesario para comprender y gestionar su salud menstrual y reproductiva, promoviendo el bienestar, el autoconocimiento y la confianza de su cuerpo. Bueno, Read Your Body es una aplicación altamente personalizable, si bien que tiene mucho más herramientas y es como algo mucho más grande. Bueno, acá nos basamos más que nada en lo que es la aplicación móvil, que es una aplicación para el seguimiento del ciclo menstrual y fue diseñada para apoyar a quienes desean
evitar o lograr un embarazo sin tener que recurrir a métodos hormonales, o simplemente para quienes buscan entender mejor su salud cíclica. La mayoría de nuestras usuarias tienen al menos conocimientos básicos o intermedios de lo que son los gráficos de fertilidad, que son estos que se ven aquí en pantalla, y están interesadas en realizar un seguimiento muy preciso y en profundidad, no solo de sus ciclos menstruales, sino además de todo lo que es su estilo de vida. Y también para personas con condiciones como el síndrome del ovario poliquístico, endometriosis, el síndrome premenstrual. Incluso también te sirve para un registro a lo largo de todos los ciclos naturales de la vida, ¿no? Como un embarazo, si es que ocurre, una perimenopausia, una menopausia. Y este seguimiento tan preciso del ciclo se consigue con el registro diario de diferentes biomarcadores. Estos biomarcadores pueden ser, por ejemplo, ¿no?, la temperatura basal, el flujo cervical, el sangrado, síntomas físicos, emocionales, patrones de sueños, hábitos alimenticios, dolor, ¿no? Infinitas posibilidades de registro tiene la aplicación. Y bueno, y les cuento un poco todo esto porque, para que entiendan un poco, ¿no?, que Read Your Body no es una aplicación más para el registro del ciclo menstrual, sino que es una app que tiene mucho trabajo previo de investigación y eso, ¿no?, que está enfocada a un nicho súper específico. Y es lo que le da el valor al producto. Y también por eso es como la app más recomendada por educadoras e institutos de fertilidad. Yo me uno a Read Your Body en el año 2020, y para ese entonces la aplicación ya contaba con un pequeño MVP, tenía funcionalidades muy específicas y los objetivos eran súper claros. Pero bueno, faltaba todo el desarrollo más de producto en detalle, ¿no? Y para sacarlo al mercado, para salir al mercado. Y bien, me uní al equipo como única diseñadora, ¿no?, donde mi rol fue liderar el proceso de diseño de principio a fin. Y bueno, y justamente esto lo conseguí siguiendo lo que es la metodología del Design Thinking. Este proceso incluyó, como se ve aquí, un montón de cosas, además de esto, muchas más, porque hay un montón de herramientas y técnicas para trabajar este proceso. Pero bueno, acá puse algunas para tener de referencias, ¿no?, como flujos de usuario, wireframe, prototipos interactivos, todo lo que tiene que ver con investigación, encuestas, test con usuarios. Este es como el detrás de escena que sucede, ¿no?, antes de sacar un producto a la luz. Bien, y todas estas herramientas y todas estas entregables que le decimos nosotros están incluidos en este proceso de diseño. Bien, el Design Thinking, y esa fue un poco la introducción para explicarlo ahora, ¿no?, qué es el Design Thinking y cómo aplicarlo a casos reales, y también para que vayan pensando cómo aplicar este proceso y cada una de estas fases en sus proyectos. Bueno, no sé si alguien de aquí ya había escuchado sobre el Design Thinking. Ahora no puedo ver los comentarios, pero bueno, supongo que sí, porque es una metodología súper difundida, y si no, bueno, lo vamos a ir viendo acá de a poquito. Que tal vez les suene un poco a eso, ¿no?, al mundo del diseño, donde se pegan post-it de colores en la pared y se hacen pantallas muy bonitas y se junta gente a pensar ideas, que es eso, ¿no? Pero no simplemente se trata de un resultado visual, sino más bien de todo ese proceso. La idea es tener en cuenta todo ese proceso para llegar a una solución de diseño. Bueno, el Design Thinking es una forma de pensamiento, le decimos, si bien es un enfoque que tiene esta estructura de 5 pasos o más o menos, depende cuál sea el enfoque, ¿no? Es un proceso iterativo y súper colaborativo que te permite ir resolviendo problemas complejos. Y bueno, y acá decíamos que los contextos complejos como el de salud y el de deporte es un claro ejemplo, ¿no? Porque acá influyen
muchísimo lo que es con las barreras culturales, los desafíos técnicos, los múltiples actores que hay, ya sea pacientes, médicos, organizaciones, y bueno, esa necesidad real de encontrar soluciones que funcionen de verdad. Y bueno, por eso decimos que el Design Thinking propone algo distinto, que no es empezar por una solución, una idea y materializarla, sino primero en comprender a las personas, ir avanzando paso a paso y ir ajustando y evolucionando las propuestas y las ideas juntos con el usuario. Bueno, existen distintos modelos, como habíamos comentado, que pueden ser con distintos tipos de cantidad de fases o de etapas y distintos nombres. Aquí yo comparto una que tenemos 5 etapas, que son la de empatizar, definir, idear y prototipar. Y bueno, y que es un proceso iterativo, que posiblemente muchas veces suceda que estás en la etapa de prototipado, pero tienes que volver atrás porque no tenías bien en claro o de repente si un usuario usó tu aplicación o tu herramienta y no estábamos solucionando de verdad el problema, entonces, bueno, hay que volver un paso atrás. Y entonces, en cualquier momento se puede volver a un paso atrás y continuar con el proceso. Bien. Vamos a avanzar con el desarrollo. Ok, sí. Antes de avanzar en el desarrollo de las 5 fases, quiero presentarles a María. Y vamos a usar su caso para ejemplificar este proceso de diseño. Bueno, a María le diagnosticaron diabetes tipo 2 cuando tenía 28 años. Y ella en ese momento tenía una vida activa, ¿no? Y buscaba por todos lados cómo mejorar su salud. Pero bueno, ella estaba sobrepasada en ese momento, tenía miedo. Quiero que escuchemos por unos segundos un relato real de cómo María reaccionó cuando le dieron su diagnóstico. Cómo se sintió al principio y el obstáculo que tuvo que atravesar para recuperar su salud. Voy a compartir el video. Un segundito. Y ahí está. Asociación, pues bueno, voy a todas las formaciones que hay, a todas las actividades. Entonces, a mí todo esto ya me sonaba, ya había oído hablar de ello, pero yo soy de las pacientes que cuando les dijeron, te vamos a insulinizar, era de las de, no, es que no hay, no, pero que te va a ir muy bien, no. Tenía reparos. Y así me pegué un tiempecito, Reconozco, a ver, ahora lo veo desde fuera y reconozco que no es lo que hay que hacer y que no lo hice nada bien. Pero en su día... ¿Qué es lo que te provocó ese? Bien, bueno, ella es María. Y bueno, su caso... A ver que volvemos a la presentación. Un segundito. Ahí está. Bien. Bueno, vemos que María en este video no la estaba pasando bien, ¿no? Se nota ese miedo y esa negación que tenía con el tratamiento. Y bueno, sí, ese temor que estaba atravesando en ese momento. Ella luego dice que finalmente continuó con el proceso de las insulinas, pero no fue sino después de un tiempo. Ella dice que no, pero después que lo aceptó, porque no le quedaba otro remedio, pero que en realidad ella no se quería pinchar. No sé cuánto habrá sido ese tiempo en el que estuvo como negada el proceso, pero bueno, podría haber sido como más corto ese proceso, ¿no? Pensamos. Y era esa negativa que tenía por el miedo que le daba todo esto. Y eso, y aunque le decían que la pastilla no era suficiente, que ya necesitaba las insulinas, ella no quería, ¿no? Pero bueno, finalmente accede. Y bueno, y esto nos sirve para pensar desde el lado de diseño. Entonces, tomando este caso, imaginemos que tenemos una idea, ¿no? Que tenemos el reto de una aplicación para el control de la glucosa. La hacemos, ¿no? Se ve perfecta, tiene un diseño que es súper lindo, se conecta además con un diapositivo que te permite que la lectura sea mucho más precisa y a la vez, no sé, se envían los datos automáticamente a tu médico de cabecera. Bueno, tiene funcionalidades que de verdad son geniales y sin duda esto va a mejorar el proceso, tanto ya sea para el paciente, ¿no? O para los médicos. Y la aplicación sin duda tiene mucho potencial.
Entonces la lanzamos al mercado. Pero bueno, ¿qué sucede? Está María y María no la va a usar, porque María tiene miedo. Entonces María prefiere darse 1 y 1000 veces contra la pared antes de continuar con el tratamiento. Incluso tal vez ella en esta etapa del proceso instala, no sé, 3 aplicaciones, pero no entiende bien cómo usarlas, entonces las abandona. María tiene una historia personal, está sobrepasada y no se siente contenida. Entonces sigue sola como puede hasta que finalmente encuentra, ¿no?, una solución y bueno, puede continuar con el proceso. Este escenario, aunque es un poco inventado, ¿no?, la parte de todo esto de la aplicación, pero la historia de vida es real, ¿no? Y es algo cotidiano. Y nos muestra esto, ¿no? Por qué diseñar soluciones sin comprender profundamente a nuestros usuarios no funciona. Y es ahí donde, desde nuestro lado de diseño de productos, entra lo que es el Design Thinking. Bueno, y eso, y ahora cuando empecemos a ver cada etapa, me gustaría que empiecen a pensar en sus proyectos, vean en qué etapa están actualmente, fíjense qué cosas ya hicieron o qué no, o qué les gustaría trabajar en más detalle. Bueno, y ahora les vamos a avanzar con las etapas del Design Thinking. Bien. La etapa número 1, el punto de partida, es empatizar. Aquí es cuando dejamos de suponer y empezamos a observar. O sea, sí tenemos ya el reto, una idea genial, pero ya no son nuestras suposiciones. Empezamos a observar y a escuchar a nuestros usuarios, a comprender y entender profundamente a María, ¿no? Y no solo qué necesita, sino cómo lo vive, qué le frustra, qué la bloquea, qué temores tiene y no los puede verbalizar o no los expresa. Y en este momento también está bueno que miremos no solo a nuestro potencial usuario, sino también a su entorno, ¿no? En este caso a su médico, o no sé, su entrenador personal, si tiene su pareja, sus hijos, y estas personas, ¿no?, que saben de María, que no entienden o cómo la acompañan. Porque bueno, empatizar, y en esta etapa se trata de esto, también de encuestas, ¿no? No es solo hacer una encuesta y hacer preguntas a las personas. Es, más que nada, abrir la puerta a lo inesperado. Porque a veces eso, las personas no pueden poner en palabras lo que necesitan. Por eso, más que preguntar y hacer encuestas al azar, hay que observar y ver cómo se comportan en su rutina, ¿no? Qué evitan, qué repiten. Todo eso nos va a dar un montón de insights y con eso vamos a poder definir después luego nuestro verdadero problema. Bueno, en Read Your Body vamos a usar también esto como ejemplo y un caso real. Muchas usuarias nos pedían lo que es el modo oscuro en la aplicación. En ese momento, que era acá al inicio de desarrollo, no lo consideramos una prioridad, porque teníamos funcionalidades mucho más importantes que realizar antes que gastar recursos en algo que nosotras pensábamos que era estético, ¿no? Pero cuando empezamos a analizar un poco más y empezamos a observar sus hábitos, descubrimos que estuvo bueno porque descubrimos que los picos de registro de todos estos biomarcadores que les comentaba, los hacían o por la noche o por la mañana al despertar. Y entonces el problema no era solo esto del color de fondo, ¿no?, de la pantalla, sino que se trataba más algo relacionado a su entorno de uso, a esta incomodidad de la luz en un momento tan íntimo. Y bueno, y eso es empatía, ¿no? Es ver más allá de este pedido puntual que dicen las usuarias, quiero el dark mode, el modo oscuro, sino entender una necesidad real. Y no basta con preguntar qué te gustaría, porque ellas dicen, me gustaría un modo oscuro, sino, porque capaz que esa no nos enteramos ahí cuál es el verdadero problema, sino en comprender por qué lo necesitan, o cuál es el motivo de este pedido, ¿no? Para cada etapa hay técnicas y herramientas que las van a ver ahí al costadito abajo,
que se utilizan para poder trabajar y desarrollar cada etapa. Pero bueno, no voy a entrar en detalle en cada herramienta ni técnica, porque bueno, podría estar, y no son solo esas, son muchas más. Pero bueno, prefiero contarles más que nada sobre el proceso. Vamos a pasar a la etapa de definir. Ok. En definir, bueno, una vez que empatizamos y escuchamos y observamos, el siguiente paso es dar forma a todo esto. Tenemos muchísima información que procesar. Y en esta etapa organizamos todo esto que descubrimos. O sea, tenemos encuestas, tenemos investigación, bueno, hay muchísima información. Entonces, lo que empezamos a hacer aquí es agrupar, analizar y sintetizar. Todo esto que parecía caótico, y tenemos miles de pantallas, tenemos carpetas, información, ¿no? Videos que vimos por todos lados. Bueno, empezamos a darle forma, a buscar patrones, y acá hay que tener en cuenta que no se trata ya de tener respuestas, ni mucho menos una solución. Todo eso llega después. Acá todavía estamos tratando de identificar cuál es el problema real que vale la pena resolver. Porque también aparecen un montón de problemas, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Porque bueno, eso, cuando trabajamos en entornos como los de estos proyectos en salud y deporte que tenemos en Tech the Gap, siempre hay muchísimo por resolver. Y queremos solucionarlo todo al mismo tiempo. Y nos pasa a todos, como que, sí, tengo una idea por acá, otra por allá, y queremos hacerlo todo porque todos consideramos que es importante y que suma valor. Pero bueno, es ahí donde los proyectos se vuelven complejos y se empiezan a cargar de muchas funciones, pierden el foco y después cuesta remontarlo, ¿no? Y desarrollarlo. Volvamos al caso de María. Podríamos haber dicho que María necesita una app, ¿no? Para controlar la glucosa. Y está bien, ¿no? Ese podría ser nuestro reto principal, una app para controlar la glucosa. Pero al observar su experiencia y sus frustraciones, nos empezamos a dar cuenta cuál es el verdadero problema. Supongamos que hicimos un montón de entrevistas con usuarios e investigamos un montón, y el caso de María se repite en una gran cantidad de usuarios, ¿no? Entonces, bueno, lo tomamos como si fuera nuestro problema principal, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto, no? Que María se siente sola, desbordada, y que no encuentra una herramienta que le dé la confianza para empezar su tratamiento. Bueno, ese cambio de mirada lo transforma todo, porque es un punto de partida también diferente del cual agarrarse, ¿no? Y ya no estamos diseñando solo una app, sino que estamos diseñando una experiencia de acompañamiento. En ReaderBody nos pasó algo similar. Habíamos lanzado una aplicación súper funcional con un montón de características que estaban muy buenas, y ya estaba en el mercado, ¿no? Pero empezamos a notar que muchas usuarias la descargaban, pero después no avanzaban con el registro de estos biomarcadores o simplemente no la usaban a la aplicación. Volvimos, ¿no? Volvimos a empatizar y a definir, y nos dimos cuenta que el problema estaba en el onboarding. Que el onboarding que teníamos era el mismo para todas las personas, sin importar el nivel de conocimiento ni los objetivos de uso de la aplicación. Y bueno, nos dimos cuenta que esto les generaba frustración, dudas, y abandonaban la aplicación. No sé si conocen lo que es el onboarding. El onboarding son, se le dice a esas primeras, se las deben conocer porque son esas primeras pantallas que ve el usuario cuando descargan una aplicación por primera vez. Es esa introducción que hay, esa guía inicial para aprender a usar la aplicación, ¿no? Y registras tus datos personales y accedes a la app. Bueno, eso se llama onboarding. Bueno, en ReaderBody era confuso. Entonces, bueno, empezamos a analizar, volvimos a analizar todos los perfiles de nuestras usuarias y rediseñamos este onboarding para segmentar según sus objetivos y su nivel de experiencia. Entonces, de esta manera, ahora cada persona que accede a la aplicación va a pasar por un proceso de onboarding más personalizado,
y la app va a tener una configuración inicial para cada usuario que esté adaptada a su nivel de experiencia y a su necesidad. Y bueno, de esta manera va a ser mucho más probable que el usuario no abandone la aplicación al tercer día, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Idear. Idear es una de mis etapas favoritas porque nos invita al juego y es la fase donde nos permitimos a nosotros mismos, ¿no?, explorar e imaginar libremente, sin juicios y nada, y sin frenos, ¿no? Aquí el objetivo es pensar muchas ideas. Todas las ideas posibles son válidas. Cuantas más ideas generemos, más posibilidades vamos a tener de encontrar una que realmente funcione, ¿no? Y no tiene que ser una idea perfecta. Acá, mientras más, mejor. Acá, bueno, eso, ¿no? Las posibilidades son infinitas y absolutamente todas son válidas. Esta fase es muy buena para trabajar en equipo, si bien las otras igual, pero esta está buena para equipos multidisciplinarios, donde hay diferentes roles y que tienen diferentes pensamientos, ¿no?, de cómo puede llegar a ser una solución para lo que estamos buscando. Y además las ideas son más ricas si se trabaja con diferentes perfiles. De perfiles del equipo, tanto del equipo como también usuarios, ¿no? Volvemos al caso de María, que esto, ¿no?, de que se sentía sola, desbordada y que no tenía una herramienta que le dé la confianza para empezar. Entonces, por ejemplo, acá hacemos una sesión de ideación, ¿no? Y nos juntamos en un equipo, puede haber usuarios, puede haber, no sé, desarrolladores, o sea, cualquier persona es bienvenida a estas sesiones de ideación. Y bueno, y empezamos a realizar esta sesión y es pensar absolutamente cualquier idea que se le ocurra para solucionar este problema de María, de que se siente sola y desbordada, ¿no? Y no tiene que ser una función exclusivamente, o sea, una solución exclusivamente sobre una función particular en la app, sino pueden ser soluciones absolutamente fuera de lo común, que no sea una solución directa relacionada a una app o a una herramienta. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas hacen que María no se sienta sola y sienta contención? Por ejemplo, alguien puede decir, no, María se puede sentir acompañada o relajada o tranquila cuando abraza a su mascota. Entonces, no sé, de repente otra persona dice, bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos una sesión de relajación antes de comenzar su tratamiento con realidad virtual para que pueda estar rodeada, no sé, puede estar en un parque rodeada de animalitos y no sé, y se sienta tranquila, relajada, y esto le permita bajar la ansiedad y reducir la alteración emocional? No sé, son ideas que capaz pueden ser malísimas. O sea, no sé si esta idea de una gafa de realidad virtual sea válida acá, pero no importa porque todo esto te abre la puerta a otras ideas y después tal vez combinar ideas o las conversaciones mismas te llevan a pensar más allá de las soluciones que le tenemos muy, muy acotadas cuando queremos ir directamente a la solución de un problema o al diseño, ¿no? Y bueno, y después vemos qué hacemos con todas esas ideas. Acá generamos todas las ideas necesarias, tal vez las combinemos, o tal vez, bueno, eso como digo, ¿no?, esa idea te inspire a realizar otra. Es el momento de jugar. Y una vez que ya tenemos una buena cantidad de ideas, o eso, si ya llevamos demasiado tiempo haciendo sesiones de ideación, pasamos ahora sí a seleccionar las más interesantes, ¿no?, a analizarlas, a priorizarlas y a ordenarlas según lo que es impacto y esfuerzo. Empezamos a pulir, ¿no? Y finalmente nos quedamos con las más viables para prototipar. Vamos a pasar a la etapa de prototipar. En la etapa de prototipar se trata de materializar estas ideas seleccionadas y nada, con el objetivo de
de luego validarla rápidamente con los usuarios, antes de invertir recursos en lo que es desarrollo complejo, un desarrollo completo. El prototipo no es el producto final, y tampoco es diseñar algo perfecto. Es más que nada construir algo que sea lo suficientemente real como para testearlo, ¿no? Y obtener un feedback sincero del usuario y así poder aprender del error, ¿no? Si lo hubiera. Volvamos al caso de María y hagamos de cuenta que una de las ideas seleccionadas para implementar era, no sé, el acompañamiento inicial antes de empezar el tratamiento, ¿no? Un acompañamiento inicial mediante mensajes en la aplicación que estén programados durante la primera semana de descarga de la aplicación. Entonces creemos que de esta manera María se va a sentir un poco más contenida porque va a tener estos mensajes iniciales, va a sentir confianza en la aplicación y va a ser más probable que la utilice, ¿no? Es lo que descubrimos en toda esta fase de definición e ideación. Está buena la idea, pero antes de programar, no sé si tal vez es un bot o alguna función compleja con código, ¿no? En la aplicación, porque si bien tenemos mucho respaldo de todo el proceso, todavía no sabemos si al usuario esta función le va a ser útil. Entonces se crean estos prototipos. El prototipo puede ser, no sé, un prototipo interactivo en Figma. En Figma es la aplicación que usamos los diseñadores para diseñar, básicamente. Incluso hay ahora muchas herramientas de inteligencia artificial para prototipar estas primeras ideas. Y bueno, se simula esta interacción de los mensajes como si fuera la aplicación, pero sin llegar a ser código y sin implementar todavía nada en la aplicación, ¿no? Entonces, eso, si quisiéramos simular, sino también en un entorno real, porque nos interesa más que nada, sobre todo en esto de los mensajes, ¿no? En esta idea de los mensajes. Nos interesa la experiencia más que el diseño visual. Podríamos, por ejemplo, prototipar de alguna manera estos mensajes por WhatsApp. Entonces, lo que hacemos es enviar manualmente a un pequeño grupo de usuarios, que pueden ser, no sé, 5 personas, en un momento clave del día, ¿no? Por ejemplo, después de comer, y un mensaje, por ejemplo, que diga: hola María, hoy es tu primer día usando la aplicación, ya registraste tu valor de glucosa, y nada, si tienes alguna duda, estamos aquí para ayudarte, por ejemplo, ¿no? Y eso no es necesario prototiparlo en nuestra app, sino simplemente que lo vamos testeando y lo vamos probando, como en este caso, no sé, programar estos mensajes por WhatsApp. Entonces, bueno, después de esto volvemos a lo que es la observación y el feedback, y volvemos a entrevistar a los usuarios para ver si este tipo de mensajes fueron útiles, si fueron motivadores o tal vez fueron intrusivos, no sabemos. Por eso es la idea testear, ¿no? Y probar. Y bueno, y ese sería como el resultado de la etapa, ¿no? Es validar la idea sin la necesidad de programar una función compleja y gastar recursos en ello, ¿no? Y tiempo. Entonces, bueno, un caso más de Read Your Body. En Read Your Body queríamos introducir, por ejemplo, una nueva paleta de colores para identificar el fluido cervical, para que fuera más intuitivo. Teníamos una sola paleta de colores, pero bueno, queríamos que sea más personalizado justamente, ¿no? Entonces, sabíamos que poner nuevas paletas de color en la aplicación iba a ser un trabajo enorme si lo hacíamos desde desarrollo, y lo teníamos que validar antes. Entonces lo que hicimos fue súper simple acá, porque simplemente armamos una presentación visual donde mostrábamos las diferentes versiones de colores, o la paleta de colores que proponíamos, explicábamos más o menos de qué trataba, y se lo enviamos a nuestro grupo de usuarios de testeo, nuestro grupo de usuarios alfa que le decimos,
Y bueno, le preguntamos cuál le resulta más claro, cuál le gusta, cuál no, qué siente cuando ve esos colores, si son útiles para el registro de fluido cervical. Y bueno, y ver si esto de verdad funciona o si no, simplemente descartarlo y avanzar con otras ideas y no tocamos nunca lo que es el desarrollo en ese momento. Bueno, y eso, ¿no? Hay distintas maneras de prototipar. No simplemente, no solo es mostrar pantallas, sino que, bueno, depende de lo que querramos probar, se idea o se piensa una forma de prototipar. Y vamos a la última etapa, que es testear. Que bueno, ya lo venimos diciendo, ¿no? Se prototipa y se lo prueba. Testear es poner esta solución que venimos desarrollando frente al usuario, ¿no? Y es observar cómo se comporta y obtener todo el feedback necesario. Y bueno, para agregar, esta etapa también se diseña de alguna manera. Entonces, bueno, desde nuestro rol tenemos que sí, desarrollar toda esta etapa de testeo de alguna manera. Tenemos que seleccionar a los participantes, quiénes van a ser los participantes, si van a ser, no sé, personas similares al perfil de María, que tengan diabetes 2, diabetes 1, que sean recién diagnosticadas o que ya estén en un proceso avanzado. También es importante ver a quién nos dirigimos para las pruebas de nuestros prototipos, ¿no? Y bueno, y hay que preparar y organizar las sesiones, las encuestas, las preguntas. Parece simple, pero bueno, también es un trabajo bastante grande pensar en cómo vamos a hacer este seguimiento y estas pruebas con los usuarios. Puede ser una sesión presencial, puede ser virtual. Bueno, hay mil maneras según los recursos que tengamos y las posibilidades. Y bueno, y de nuevo se hacen todas las preguntas que sean necesarias. No sé, por ejemplo, a María le preguntamos cómo se sintió al recibir los mensajes, si le ayudaron o no a registrar la glucosa, si se sintió acompañada o no. No sé si hubo algún mensaje que le incomodó, puede ser o fue inoportuno, ¿no? Puede ser que le llegó un mensaje justo cuando estaba en una reunión de trabajo y no le gustó o se sintió incómoda. Entonces hay que tener todo eso en cuenta para mejorar la propuesta en lo que haga falta, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si le incomodó el mensaje a cierta hora, bueno, ya sabemos de que no vamos a enviar los mensajes directamente, no sé, a la 1 del mediodía, porque sabemos que es justo en el momento que la mayoría de las personas están comiendo o están en su, no sé, reuniones de trabajo o con familia y no es el momento, tal vez el momento es un poco más tarde, ¿no? Y bueno, son cosas que no hubiéramos descubierto si no hubiéramos testeado con nuestros usuarios. Bien, y bueno, para cerrar, no sé si se hizo muy largo, espero que no. Esto, ¿no? Que el valor del design thinking no está solo en las herramientas, porque no las desarrollamos a todas acá en esta ponencia, pero hay un montón de herramientas para cada etapa, sino lo que importa aquí es esa actitud de escuchar, de explorar y sobre todo de co-crear las soluciones junto con nuestros usuarios. Bueno, y volvemos, ¿no? Sobre todo lo que son contextos como la salud y el deporte, donde hay muchas emociones en juego, donde los cuerpos y las rutinas tienen un peso enorme, ¿no? Y en estos contextos que son súper delicados, diseñar bien es realmente una responsabilidad fundamental. Entonces, es eso, el Design Thinking te invita a aprender del error, a hacer preguntas que realmente importan y a construir confianza junto con los usuarios. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y llegar hasta el final de este viaje. Me pueden contactar por LinkedIn o bueno, por correo cuando contactemos con todos los participantes para todas las preguntas. Y bueno, gracias también a Vini y a todo el equipo de GoApps por hacer por lo posible. Y nada, nos vemos en las próximas semanas para seguir desarrollando sus proyectos. Muchas gracias.